18. La fobia a las grasas. Cada vez es más reconocido el hecho de que la campaña de la dieta baja en grasas cuenta con poca base científica y puede haber tenido consecuencias para la salud no deseadas. Doctores Frank Q. y Walter Willett, investigadores de Harvard, 2001. Uno de los gigantes de la ciencia nutricional moderna, el Dr. Ansel Keys, 1904-2004, obtuvo su primer doctorado en oceanografía y biología y un segundo doctorado en fisiología por la Universidad de Cambridge. Pasó la mayor parte del resto de su carrera en la Universidad de Minnesota, donde tendría un papel predominante en la definición del panorama nutricional actual. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Keys dirigió el desarrollo de las raciones K, que constituirían la base de la nutrición militar en los Estados Unidos, y estudió los efectos de la restricción calórica importante en el famoso experimento del hambre de Minnesota, del que hablé en el capítulo 3. Sin embargo, se considera que su mayor logro es el estudio de 7 países, un estudio observacional a largo plazo de la dieta y las enfermedades del corazón. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el hambre y la desnutrición constituían los mayores desafíos alimentarios. Pero al Dr. Keys le asombró una extraña incoherencia. Los estadounidenses, a pesar de gozar de una nutrición mucho mejor, estaban sufriendo un aumento de las tasas de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En la Europa devastada por la guerra, esas tasas se mantuvieron bajas. En 1951, advirtió que los trabajadores italianos presentaban unos índices bajos de afecciones cardíacas. La dieta mediterránea, como observó en Nápoles, era sustancialmente más baja en grasas. Las grasas aportaban un 20% de las calorías que la dieta estadounidense de la época, en que las grasas suponían aproximadamente un 45% de las calorías. Sin embargo, lo más sorprendente fue la menor tasa de consumo de alimentos de origen animal y grasas saturadas. Formuló la hipótesis de que los niveles altos de colesterol en sangre ocasionaban enfermedades cardíacas y de que la baja ingesta de grasas tenía un efecto protector. En 1959, publicó sus consejos dietéticos para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus recomendaciones destacan las pautas siguientes. No engordes. Si ya estás grueso, adelgaza. Es más fácil decirlo que hacerlo. Restringe las grasas saturadas, las grasas de la carne de vacuno, cerdo y cordero, así como las salchichas, la margarina y la manteca sólida, además de las grasas presentes en los productos lácteos. Opta por los aceites vegetales más que por las grasas sólidas, pero mantén el consumo total de grasas por debajo del 30% de la ingesta calórica total. Estas recomendaciones sobrevivieron relativamente intactas y definieron la ortodoxia nutricional de los siguientes 50 años. En 1977 fueron consagradas en la Guía Alimentaria para los estadounidenses. El mensaje principal, entonces y ahora, es que todas las grasas son nocivas, especialmente las saturadas. Se pensaba que la grasa alimentaria obstruía las arterias y provocaba ataques cardíacos. El ambicioso estudio de 7 países comparó las tasas de enfermedades coronarias con diversos factores dietéticos y en cuanto al estilo de vida entre varias naciones. En 1970, tras 5 años de recogida de datos, el estudio arrojó varias conclusiones importantes con respecto a las grasas. Los niveles de colesterol permitían predecir el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. La cantidad de grasas saturadas en la dieta permitía predecir los niveles de colesterol. Las grasas monoinsaturadas protegían contra las enfermedades cardíacas. La dieta mediterránea protegía contra las enfermedades del corazón.
Es significativo el hecho de que la grasa total no se correlacionaba con las enfermedades cardíacas. Más bien ocurría que las grasas saturadas eran peligrosas, pero que las monoinsaturadas tenían un efecto protector. El colesterol tampoco se identificó como un factor de riesgo. Las enfermedades cardíacas son causadas por la aterosclerosis, un proceso por el cual las arterias del corazón se estrechan y endurecen a causa de la acumulación de placa. Pero la aterosclerosis no es solamente el resultado de unos niveles de colesterol tan altos que se obstruyen las arterias. Actualmente se cree que la placa se desarrolla como respuesta a una lesión. La pared de la arteria resulta dañada, lo que da lugar a una inflamación y permite que se filtren colesterol y células inflamatorias en las paredes arteriales, además de la proliferación de músculo liso. El estrechamiento arterial puede ocasionar dolor de pecho, también llamado angina. Cuando las placas se rompen, se forma un coágulo de sangre que tapona abruptamente la arteria. La falta de oxígeno resultante da lugar a un ataque al corazón. Los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares son predominantemente afecciones inflamatorias y no meras enfermedades debidas a unos niveles de colesterol altos. Esta comprensión, sin embargo, se tuvo mucho más tarde. En la década de los 50, se concebía que el colesterol circulaba y se depositaba en las arterias como el lodo en una tubería. De ahí la imagen popular de la grasa obstruyendo las arterias. Se creía que comer grasas saturadas hacía que los niveles de colesterol fuesen elevados y que los niveles de colesterol altos provocaban los ataques al corazón. Esta serie de conjeturas se conoció como la hipótesis de la dieta y el corazón. Las dietas ricas en grasas saturadas hacían que los niveles de colesterol en sangre fuesen elevados, lo cual desembocaba en una enfermedad cardíaca. El hígado fabrica la inmensa mayor parte del colesterol en sangre, el 80%. Solo el 20% proviene de la dieta. El colesterol es retratado a menudo como una sustancia tóxica dañina que debe eliminarse. Pero nada podría estar más lejos de la verdad, ya que es un componente clave de las membranas celulares de la totalidad del cuerpo. De hecho, es tan vital que todas las células del organismo, excepto las del cerebro, tienen la capacidad de fabricarlo. Si reduces el colesterol de tu dieta, tu cuerpo elaborará más. El estudio de 7 países presentaba 2 problemas importantes, aunque ninguno fue muy evidente en esa época. El primer problema es que se trataba de un estudio correlacional. Por lo tanto, sus conclusiones no podían demostrar las relaciones de causa y efecto. Los estudios correlacionales son peligrosos porque es muy fácil extraer conclusiones causales erróneas. Sin embargo, a menudo ofrecen la única fuente de datos disponibles a largo plazo. Siempre es importante recordar que solo pueden generar hipótesis que deben probarse por medio de ensayos más rigurosos. No se demostró hasta 2006 que la dieta baja en grasas no era, en realidad, beneficiosa para el corazón, con la publicación del ensayo de modificación dietética de la Iniciativa para la Salud de la Mujer y el estudio El modelo dietético bajo en grasas y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Habían transcurrido unos 30 años desde que el enfoque del bajo contenido en grasas había sido consagrado por la tradición nutricional. A esas alturas, el movimiento de la dieta baja en grasas había ganado tanto impulso que resultaba imposible frenarlo. Era como un superpetrolero que iba lanzado. La asociación presente entre las enfermedades del corazón y la ingesta de grasas saturadas no constituye una prueba de que las grasas saturadas provoquen estas enfermedades. Algunos reconocieron el fatal error de inmediato y argumentaron en contra de hacer recomendaciones dietéticas drásticas a partir de pruebas tan frágiles. El vínculo aparentemente fuerte entre las enfermedades cardíacas y el consumo de grasas saturadas
se forjó a partir de la mención de citas y de la repetición, no a partir de unas pruebas científicamente sólidas. El estudio de 7 países admitía muchas interpretaciones posibles. Tanto la proteína animal como las grasas saturadas y el azúcar se correlacionaban con las enfermedades cardíacas. Una mayor ingesta de sacarosa podría haber explicado con la misma facilidad la correlación con las enfermedades del corazón, como reconoció el Dr. Kiss. También es posible que la mayor ingesta de proteínas animales, grasas saturadas y azúcar sea un mero indicador de la industrialización. Las áreas con niveles más altos de industrialización tendían a presentar un mayor consumo de productos de origen animal, carne y lácteos, e índices más elevados de enfermedades del corazón. Pero quizá éstas se debían a que consumían más alimentos procesados. Era posible concebir todas estas hipótesis a partir de los mismos datos. Sin embargo, la que triunfó fue la hipótesis de la dieta y el corazón, y la consiguiente cruzada en favor de la dieta baja en grasas. El segundo gran problema fue el triunfo involuntario del nutricionismo, un término popularizado por el periodista y autor Michael Pollan. En lugar de tomar en consideración los distintos alimentos, individualmente, las espinacas, la ternera, los helados, el nutricionismo los redujo a 3 macronutrientes: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. A continuación, se subdividieron en categorías menores, como las grasas saturadas e insaturadas, las grasas trans, los carbohidratos simples y complejos, etc. Este tipo de análisis simplista no tiene en cuenta los cientos de nutrientes y fitoquímicos presentes en los alimentos, todos los cuales afectan a nuestro metabolismo. El nutricionismo ignora la complejidad de la ciencia de la alimentación y de la biología humana. Un aguacate, por ejemplo, no es solamente un 88% de grasas, un 16% de carbohidratos y un 5% de proteínas, con 4,9 gramos de fibra. Este tipo de reduccionismo nutricional es el que hizo que los aguacates estuviesen ubicados durante décadas en la categoría de los alimentos malos a causa de su alto contenido en grasas, mientras que a día de hoy están reubicados en la categoría de los superalimentos. Desde el punto de vista nutricional, no es razonable comparar los caramelos de azúcar y mantequilla con la col rizada, por el mero hecho de que ambos contienen la misma cantidad de carbohidratos. Del mismo modo, tampoco es razonable comparar una cucharadita de margarina llena de grasas trans con un aguacate por el mero hecho de que ambos contienen la misma cantidad de grasas. Sin quererlo ni pretenderlo, el Dr. Kiss afirmó que todas las grasas saturadas, todas las grasas insaturadas, todo el colesterol alimentario, etc., son lo mismo. Este error fundamental condujo a décadas de investigaciones y comprensiones defectuosas. El nutricionismo no tiene en cuenta los rasgos positivos y negativos de cada alimento en particular. Estos 2 errores de apreciación básicos, pero sutiles, condujeron a que la hipótesis de la dieta y el corazón fuese ampliamente aceptada, aunque las pruebas que la apoyaban eran endebles, en el mejor de los casos. La mayor parte de las grasas animales naturales se componen principalmente de grasas saturadas. En cambio, los aceites vegetales, como el de maíz, son principalmente ácidos grasos poliinsaturados omega 6. Después de permanecer relativamente estable entre 1900 y 1950, el consumo de grasa animal empezó a descender de forma implacable, aunque la tendencia comenzó a cambiar a finales de la década de los 90, debido a la popularidad de las dietas ricas en grasas. La consecuencia no deseada de la reducción de las grasas saturadas fue que la ingesta de ácidos grasos omega 6 aumentó significativamente. El consumo de carbohidratos también empezó a aumentar. En honor a la verdad, estas consecuencias eran intencionadas. Lo que no era intencionado era el perjuicio para la salud humana. Los omega 6 son una familia de ácidos grasos poliinsaturados
que se convierten en mediadores altamente inflamatorios llamados eicosanoides. El aumento masivo del uso de aceites vegetales se puede remontar a los avances tecnológicos de principios del siglo XX, que permitieron el desarrollo de los métodos de producción modernos. Dado que el maíz no tiene un contenido alto en aceite, el consumo humano normal de los aceites omega 6 había sido bastante bajo. Pero de pronto, podíamos procesar literalmente toneladas de maíz para obtener cantidades útiles de aceite. Los ácidos grasos omega 3 son otra familia de grasas poliinsaturadas que, al contrario de los omega 6, son principalmente antiinflamatorias. Las semillas de lino, las nueces y los pescados, como las sardinas y el salmón, son buenas fuentes naturales de estos aceites. Los ácidos grasos omega 3 reducen la incidencia de la trombosis, los coágulos de sangre, y se cree que protegen contra las enfermedades cardíacas. Las tasas bajas de enfermedades del corazón se describieron en un primer momento en la población inuit y, posteriormente, en las principales poblaciones que basan su dieta en el pescado. Cuando el porcentaje de omega 6 es sensiblemente superior al de omega 3, aumenta la inflamación, lo cual eleva el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. Se estima que los seres humanos evolucionaron llevando una dieta en que la proporción de ácidos grasos omega 6 y 3 estaba casi igualada. Sin embargo, la proporción actual en la dieta occidental está más cerca de ser de 15:1 o de 30:1. O bien estamos comiendo demasiado poco omega 3, o bien estamos comiendo demasiado omega 6, o bien estamos haciendo ambas cosas a la vez. Esto último es lo más probable. En 1990, las pautas nutricionales canadienses fueron las primeras en reconocer este importante desequilibrio y en incluir recomendaciones específicas para ambos tipos de ácidos grasos. Las grasas animales se habían reemplazado por aceites vegetales cargados con omega 6, muy inflamatorios, que se habían anunciado ampliamente como saludables para el corazón. Es irónico, porque hoy día se considera que la aterosclerosis es, sobre todo, una enfermedad inflamatoria. Para reemplazar la mantequilla, los occidentales acudían cada vez más a la pastilla de plástico comestible, conocida como margarina. Con grandes campañas publicitarias diseñadas para ponderar sus saludables orígenes 100% vegetales, la margarina cargada de grasas trans estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Diseñada en 1869 como una alternativa barata a la mantequilla, originalmente se elaboraba con sebo de carne de vaca y leche desnatada. El color natural de la margarina es un blanco poco apetecible, pero la tiñen de amarillo. Los fabricantes de mantequilla no vieron bien la aparición de la margarina, y ésta se marginó durante décadas a través de leyes y aranceles. Su gran eclosión vino con la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente escasez de mantequilla. La mayor parte de los impuestos y de las leyes contra la margarina se derogaron, ya que, al fin y al cabo, apenas había mantequilla disponible. Esta acción allanó el camino al gran renacimiento de la margarina en los años 60 y 70, mientras la guerra de las grasas saturadas ganaba terreno. Paradójicamente, esta alternativa más saludable, repleta de grasas trans, estaba matando a la gente. Por fortuna, las asociaciones de consumidores obligaron a retirar las grasas trans de los estantes de las tiendas. En realidad, es un pequeño milagro que los aceites vegetales se considerasen saludables. Exprimir aceite de vegetales no oleosos requiere una cantidad sustancial de procesamiento industrial, que incluye el prensado, la extracción con disolventes, el refinado, el desgomado, el blanqueo y la desodorización. La margarina no tiene nada de natural, y solo habría podido alcanzar popularidad en una era en que artificial equivalía a bueno. Bebíamos zumos de naranja artificiales como los Tang. Alimentábamos a nuestros hijos con fórmulas artificiales para bebés. Bebíamos refrescos endulzados artificialmente. Preparábamos gelatina con polvos artificiales.
pensábamos que éramos más inteligentes que la madre naturaleza. Todo lo que ella hubiera hecho, nosotros podíamos mejorarlo. Fuera la mantequilla 100% natural. Bienvenida la margarina repleta de grasas trans, producida industrialmente, coloreada artificialmente. Adiós a las grasas animales naturales. Hola a los aceites vegetales extraídos con disolventes, blanqueados y desodorizados. ¿Qué podía ir mal? La hipótesis de la dieta y el corazón. En 1948, la Universidad de Harvard emprendió un estudio prospectivo de alcance comunitario sobre las dietas y los hábitos presentes en la ciudad de Framingham, en Massachusetts. Este estudio se prolongó durante décadas. Cada 2 años, todos los residentes se sometían a análisis de sangre y respondían cuestionarios. Los niveles altos de colesterol en sangre se habían asociado con las enfermedades del corazón. Pero, ¿qué era lo que ocasionaba este aumento? Una hipótesis muy aceptada era que el consumo elevado de grasas era un factor de primer orden en la subida de los niveles de colesterol. A principios de la década de los 60, ya se disponía de los resultados del estudio de la dieta de Framingham. Sus autores lo emprendieron con la esperanza de encontrar un vínculo definitivo entre la ingesta de grasas saturadas, el colesterol en sangre y las enfermedades cardíacas. Pero el estudio no reveló nada en absoluto al respecto. No se observó ninguna correlación. Las grasas saturadas no hacían subir los niveles de colesterol en sangre. El estudio ofreció esta conclusión. No se ha visto ninguna asociación entre el porcentaje de calorías obtenidas de la grasa y el nivel sérico de colesterol, ni entre el porcentaje de grasas vegetales consumidas versus el porcentaje de grasas animales consumidas y el nivel sérico de colesterol. ¿Incrementó la ingesta de grasas saturadas el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca? En una palabra, no. Estas son las conclusiones finales de esta joya olvidada. En resumen, no se puede sugerir que exista ninguna relación entre la dieta y el desarrollo subsiguiente de una enfermedad coronaria en el grupo de estudio. Este resultado negativo se vería repetidamente confirmado a lo largo de los 50 años siguientes. Por más que escudriñásemos los datos, no había manera de encontrar una relación entre la grasa alimentaria y el colesterol en sangre. Algunos estudios, como el Programa para la Salud Cardíaca de Puerto Rico, fueron enormes. Hicieron el seguimiento de más de 10.000 pacientes. Otros duraron más de 20 años. Los resultados fueron siempre los mismos. La ingesta de grasas saturadas no podía relacionarse con las enfermedades cardíacas. Pero los investigadores estaban abducidos. Creían tan ciegamente en su hipótesis que estaban dispuestos a ignorar los resultados de sus propios estudios. Por ejemplo, en el muy citado estudio eléctrico occidental, los autores señalan que la cantidad de ácidos grasos saturados presentes en la dieta no estuvo significativamente asociada con el riesgo de muerte por enfermedad coronaria. Sin embargo, esta falta de relación no disuadió a los autores de manifestar que los resultados apoyan la conclusión de que la composición lipídica de la dieta afecta a la concentración sérica del colesterol y al riesgo de muerte por enfermedad coronaria. Todos estos hallazgos deberían haber enterrado la hipótesis de la dieta y el corazón. Pero ninguna cantidad de datos habría bastado para disuadir a los intransigentes de que la grasa ocasionaba las enfermedades cardíacas. Los investigadores veían lo que querían ver, de modo que salvaron la hipótesis y obviaron los resultados. A pesar del gran esfuerzo invertido y de los ingentes gastos en que se incurrió, el estudio de la dieta de Framingham no se publicó nunca en una publicación revisada por pares. Los resultados se catalogaron y se guardaron discretamente en un rincón polvoriento. Lo que nos condenó a 50 años de dietas bajas en grasas que han conducido a la epidemia de diabetes y obesidad. Sin olvidar la cuestión desconcertante de las grasas trans artificiales. Las grasas trans.
Las grasas saturadas reciben este nombre porque están saturadas de hidrógeno. Esto hace que sean químicamente estables. Las grasas poliinsaturadas, al igual que la mayoría de los aceites vegetales, tienen agujeros en los que el hidrógeno no está presente. Son menos estables desde el punto de vista químico, por lo que tienen tendencia a volverse rancias y caducan rápidamente. La solución fue crear las grasas trans artificiales. Hay grasas trans naturales. Los productos lácteos contienen entre un 3 y un 6% de ellas, y la carne de vacuno y de cordero, un poco menos del 10%. Estas grasas trans naturales no se consideran perjudiciales para la salud humana. En 1902, Wilhelm Norman descubrió que se podían introducir burbujas de hidrógeno en el aceite vegetal y transformar así la grasa poliinsaturada en saturada. Las etiquetas de los alimentos suelen indicar que los aceites vegetales sometidos a este procedimiento están parcialmente hidrogenados. Las grasas trans tienen menos probabilidades de volverse rancias. Son semisólidas a temperatura ambiente, por lo que se derriten fácilmente y producen una sensación más intensa en la boca. Y son ideales para freír. Pueden utilizarse una y otra vez sin necesidad de cambiarlas. El mejor argumento en favor del impulso de las grasas trans artificiales fue que eran baratas de producir. Los fabricantes podían procesar la soja sobrante de la alimentación animal y obtener aceite vegetal. Un puñado de hidrógeno, una pizca de química, y ya estaban elaboradas las grasas trans. ¿Qué ocurría si mataban a millones de personas de enfermedades del corazón? Bueno, esto no se supo hasta muchos años después. Las grasas trans comenzaron a triunfar en los años 60, mientras a las saturadas se les acusaba de ser la causa principal de las enfermedades cardíacas. Los fabricantes de grasas trans se apresuraron a señalar que eran procesadas a partir de grasas poliinsaturadas, las grasas saludables para el corazón. Las grasas trans conservaban la aureola de saludables, aun cuando estaban matando a gente a diestro y siniestro. La margarina, otro alimento completamente artificial, abrazó a las grasas trans como se abraza a un amante que ha estado desaparecido durante mucho tiempo. El consumo de grasas saturadas, la mantequilla, la grasa de vacuno y la grasa de cerdo, fue reduciéndose constantemente. McDonald's pasó de freír en el insalubre sebo de vacuno a hacerlo en aceites vegetales repletos de grasas trans. En los restaurantes, se pasó de preparar los alimentos en aceite de coco naturalmente saturado a elaborarlos con grasas trans artificialmente saturadas. Otras fuentes importantes de grasas trans eran los alimentos fritos y congelados, los productos de panadería envasados, las galletitas saladas, las grasas vegetales hidrogenada y la margarina. El año 1990 marcó el comienzo del fin de las grasas trans, cuando unos investigadores holandeses observaron que su consumo ocasionaba un incremento de las LDL, siglas en inglés que se usan para referirse a las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo, y una mengua de las HDL, lipoproteínas de alta densidad o colesterol bueno, en los sujetos que fueron objeto de estudio. Un examen más detallado de los efectos sobre la salud llevó a estimar que un aumento del 2% en el consumo de grasas trans elevaba el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca en un colosal 23%. Hacia el año 2000, la tendencia había cambiado definitivamente. La mayoría de los consumidores evitaban activamente las grasas trans, y Dinamarca, Suiza e Islandia prohibieron las destinadas a consumo humano. El reconocimiento de los peligros de estas grasas llevó a reevaluar los estudios previos sobre las grasas saturadas, en los que éstas se habían clasificado junto con las grasas trans. Los investigadores se esforzaron por discernir, concretamente, los efectos de las grasas trans, y eso cambió todo lo que creíamos saber sobre las grasas saturadas. Un efecto protector sobre las enfermedades cardíacas
y los accidentes cerebrovasculares. Cuando se tuvo en cuenta el papel que habían desempeñado las grasas trans en los resultados de los estudios, quedó claro que la ingesta elevada de grasas en general no era perjudicial. El ingente Estudio sobre la Salud de las Enfermeras hizo el seguimiento de 80.082 enfermeras a lo largo de 14 años. Después de considerar, por separado, el efecto de las grasas trans, este estudio formuló la conclusión de que la ingesta total de grasas no estaba significativamente relacionada con el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. El colesterol también era seguro. El estudio sueco sobre la dieta y el cáncer en Malmö y un metaanálisis publicado en 2014 en Annals of Internal Medicine llegaron a conclusiones similares. Continuaron sucediéndose las buenas nuevas para las grasas saturadas. El Dr. R. Cross publicó un análisis cuidadoso de 21 estudios que abarcaban a 347.747 pacientes y no encontró ninguna evidencia significativa que me permita llegar a la conclusión de que las grasas alimentarias saturadas estén asociadas con un mayor riesgo de padecer una enfermedad coronaria. De hecho, incluso demostraron tener un pequeño efecto protector sobre los accidentes cerebrovasculares. Los efectos protectores de las grasas saturadas también se detectaron en 2 estudios más. El estudio de cohorte colaborativo de Japón para la evaluación del cáncer, que se prolongó durante 14 años e incluyó a 58.543 sujetos, y el estudio de seguimiento de profesionales de la salud, que abarcó 10 años y a 43.757 hombres. Paradójicamente, las margarinas repletas de grasas trans siempre se habían calificado de saludables para el corazón, ya que tenían un bajo contenido en grasas saturadas. Sin embargo, los datos recopilados a lo largo de 20 años de seguimiento por el estudio de Framingham revelaron que el consumo de margarina estaba asociado con más ataques al corazón. Por el contrario, el mayor consumo de mantequilla estaba asociado con menos ataques cardíacos. Un estudio de 10 años de duración, llevado a cabo en Oahu, Hawái, llegó a la conclusión de que las grasas saturadas tenían un efecto protector sobre el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Los datos del estudio de Framingham confirmaban estos beneficios. Quienes comían más grasas saturadas sufrían menos accidentes cerebrovasculares, pero las poliinsaturadas, los aceites vegetales, no eran beneficiosas. Las grasas monoinsaturadas, el aceite de oliva, también protegían contra ellos, lo cual se veía sistemáticamente confirmado a lo largo de las décadas. Las grasas alimentarias y la obesidad. Las pruebas del vínculo existente entre las grasas alimentarias y la obesidad son concluyentes. No existe vínculo alguno. La principal preocupación en relación con las grasas fueron siempre las enfermedades cardíacas, y otra preocupación fue la obesidad. Cuando las grasas se consideraron perjudiciales, se produjo una disonancia cognitiva. Los carbohidratos ingeridos no podían ser beneficiosos y perjudiciales a la vez. Beneficiosos por ser bajos en grasas y perjudiciales porque engordaban. Sin que nadie se apercibiera tan siquiera de ello, se decidió que los carbohidratos ya no engordaban, sino que eran las calorías las que lo hacían. Por lo tanto, las grasas, con su alta densidad calórica, también debían de incrementar el peso. Sin embargo, no había ningún dato que apoyara este supuesto. Incluso el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol admite lo siguiente. No se ha documentado que el porcentaje total de grasas en la dieta, independiente de la ingesta calórica, esté relacionado con el peso corporal. Traducción: a pesar de habernos pasado 50 años tratando de demostrar que la grasa alimentaria genera obesidad, seguimos sin hallar ninguna prueba de ello. Estos datos son difíciles de encontrar, porque nunca han existido. Una revisión exhaustiva de todos los estudios llevados a cabo sobre los productos lácteos ricos en grasas
no revela ninguna asociación entre estas grasas y la obesidad. De hecho, la leche entera, la crema agria y el queso ofrecen mayores beneficios que los productos lácteos bajos en grasas. Comer grasas no nos hace engordar, sino que, por el contrario, puede protegernos contra el aumento de peso. Ingerir grasas junto con otros alimentos tiende a hacer que los picos de glucosa e insulina sean menos agudos. Así pues, en cualquier caso, podemos esperar que las grasas alimentarias nos protejan contra la obesidad. Existen, literalmente, miles de documentos en los que se revisan estos datos, pero quien ha descrito tal vez mejor la situación ha sido el Dr. Walter Willett, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, T.H. Chan, en su artículo de revisión de 2002, titulado ¿Tiene la grasa alimentaria un papel importante en la obesidad? No. Considerado uno de los mayores expertos del mundo en materia de nutrición, escribe: las dietas ricas en grasas no explican la alta prevalencia del exceso de grasa corporal en los países occidentales. Reducir el porcentaje de energía obtenida de las grasas no conlleva beneficios importantes y puede exacerbar aún más este problema. El énfasis que se ha puesto en la reducción de la totalidad de las grasas nos ha distraído seriamente de los esfuerzos en favor del control de la obesidad y la mejora de la salud en general. El fracaso del paradigma de las dietas bajas en grasas quedó plenamente expuesto en el ensayo de modificación dietética de la Iniciativa para la Salud de la Mujer. Casi 50.000 mujeres fueron repartidas aleatoriamente en dos grandes grupos, uno que siguió una dieta baja en grasas y otro que siguió una dieta convencional. A lo largo de 7 años, la dieta baja en grasas, en la que se restringió la ingesta de calorías, no comportó beneficios en cuanto a la pérdida de peso. Tampoco protegió más a los corazones. La incidencia del cáncer, las enfermedades cardíacas o los accidentes cerebrovasculares no se vio mitigada. Esta dieta tampoco tuvo efectos beneficiosos de tipo cardiovascular, ni en cuanto al peso. La dieta baja en grasas fue un fracaso completo. El emperador del cuento El traje nuevo del emperador estaba, efectivamente, desnudo.